Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. De la tarde con 26 minutos, regresamos a Matices. Don Vladimir de la Cruz nos acompaña esta tarde. Don Vladimir, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, y muy contento de compartir con usted y con sus queridos radioyentes y televidentes estos minutos. No, muchas gracias por hacernos el honor de venir hoy, sobre todo un tema que es muy abstracto, porque no podemos medirlo con números, ni con datos, ni con cifras en específico, sino que es una visión más o menos de personas reflexivas sobre la realidad nacional, y por eso le agradezco que haya estado aquí. ¿Cómo se pasan 9 años de rápido, verdad, don Vladimir? Por dicha. Depende. Porque así se puede pasar 4 años de rápido. ¿Se refiere a esta administración, don Vladimir? Usted lo dijo. No, yo no lo he dicho, se lo estoy preguntando. Bueno, ya se han pasado, prácticamente el gobierno ya se terminó. ¿Usted cree? Sí, claro, hace varios meses ya no hay gobierno en este país, literalmente se acabó, es decir, ya nada más están administrando lo que queda. Eso es lo que me parece a mí. Administrando lo que queda, pero toman decisiones importantes en la ONU, por ejemplo. Bueno, esa es una decisión que no fue tomada con la cabeza, inversamente con los pies. Con los pies. Claro. Metimos los pies. Sí, porque usted ve los videos de la ONU, que son 2 los que han circulado, uno que es como de frente y el otro es de lado, y usted lo que ve es al presidente levantándose, al ministro volviéndolo a ver asombrado y levantándose, porque tiene que seguirlo, y en otro ve usted a la primera dama, me parece, volviendo a ver hacia atrás, que está la delegación, creo que de Ecuador, donde guiña ella un ojo. Uno no sabe si ese guiño de ojo es un efecto de la situación en que está ella también levantándose o mandándole una señal de que hay que levantarse. Bueno, según presidencia, ninguna de las dos, ni el canciller se vio sorprendido porque ya lo tenían arreglado, ni la primera dama le guiñó un ojo a la delegación de Ecuador. Pero bueno. Sí, esa es una lectura. Si en la intervención en la Asamblea Legislativa hay una frase del canciller donde dice que el presidente fue el que tomó la decisión. Sí. Así, textual. Y cuando le preguntan que si hubo un acuerdo antes en la reunión en Galápagos con Correa, él dice, no, solo puedo hablar de lo que me consta. Es que él no sabe, pero solo en Galápagos se pudo haber tomado una decisión de esa naturaleza. Qué interesante, le recuerdo, pues yo lo tengo muy presente, por eso empecé a hablar de esto, que don Vladimir fue embajador de Costa Rica ante Venezuela hace algunos años ya, y entonces se conoce ese mundillo diplomático del que Eduardo Ulibarri, por cierto, un día de estos le dijo a don Mauricio Herrera cuando podía hablar del tema, le dijo, en la ONU no pasa nada sin que uno se dé cuenta. Todos sabemos quién se va a dar cuenta. Pero hay cosas que uno se da cuenta a veces en el mundo diplomático. Bueno, comparando lo que ustedes hablaban de Trump, Hugo Chávez en Venezuela tuvo un conflicto con una jueza porque liberó un opositor. Y un viernes en la tarde Hugo Chávez dijo, quiero esa jueza en la cárcel. El martes la tenían en la cárcel. Y la acaban de liberar hace como 2 o 3 meses. Ajá. Sí, claro. Eso es Trump, exactamente. Eso fue lo que dijo Trump ayer. Es decir, si yo fuera presidente ya usted estaría en la cárcel. Está actuando peor que cualquier dirigente autoritario, un dictador, en un régimen que supuestamente es democrático, violando la estructura de poderes y el ejercicio de la independencia de los poderes de Estado. Fíjense la gravedad de eso, así. Sí. Así de simple. Yo creo que lo más grave... De paso, sobre Brasil le voy a pasar un chisme. A ver, si me lo permite, a los que se lo cuento escuchando. a usted y no sé si llegará al aire, digamos. ¿Cómo? Bueno, estoy seguro que ya muchos le subieron al radio para escuchar. Cuando mejor. yo estaba en Venezuela, de embajador, me enteré de que cuando se construyó Brasilia, la ciudad esta que es capital en Brasil, a los países que tenían relaciones en ese momento con Brasil, el gobierno de Brasil les regaló un lote que era como de 3.000 o 4.000 metros, no menos de 2.000 metros, en Brasilia para que construyeran sus embajadas. Costa Rica, que yo sepa, no ha construido nunca esa embajada. Pero estando yo en Venezuela,
sabía que había presión de países africanos que habían establecido nuevas relaciones, nuevos países africanos que habían establecido relaciones con Brasil, que le pedían al gobierno de Brasil que esos lotes que estaban en precario, claro, abandonados, sí, se los dieran a esas nuevas embajadas, de manera que en este momento, si ese lote todavía sigue existiendo para nosotros, perfectamente el gobierno de Brasil puede cancelarlo y entregárselo a una embajada nueva de África o algo así. Creo que todavía seguía existiendo, si no me falla la memoria, hace unos meses estuvo aquí el canciller y hablamos sobre esas cosas y nos contó de ese lote famoso en Brasilia. No, hoy perfectamente el gobierno de Brasil podría quitarlo. Si no, es por desuso, digamos por desuso. El gobierno de Costa Rica ha demostrado, no sino todos los anteriores, que no hay interés de construir ahí nada. Sí, bueno, igual el presidente Solís dijo el viernes que las relaciones con Brasil están absolutamente normales en la vía diplomática. ¿Cómo van a estar normales si quiso tensarlas primero? Y además cuando él había dicho que Brasil era un objetivo importante estratégico de este gobierno para relaciones comerciales y relaciones diplomáticas. Sin embargo, si yo le digo a usted, yo quiero tener muy buenas relaciones con usted, al mismo tiempo lo voy a tensar. ¿Qué gano yo de eso? Sí, bueno, el presidente dice, eso dijo el viernes en la tarde, que las relaciones seguían estando y están normal diplomáticamente. Ojalá entonces. Ojalá se lo haya olvidado a Temer. Bueno, hablemos del referéndum. 9 años. ¿Cómo vivió usted el referéndum, Vladimir? ¿Me puede decir, para transparencia de todos nuestros oyentes, de qué lado estaba usted? Yo había sido un crítico del TLC. En realidad el referéndum, para mí hay que verlo en la dimensión de varias cosas. Cambios que se producen en la sociedad costarricense. Por un lado, desde 1990, cuando se empiezan a impulsar las políticas de tratados de libre comercio, ¿verdad? Y entramos en una dinámica de tratados de libre, de los cuales hemos firmado 16, me parece, y hay otros en proceso. Ya ese fue meternos en autopistas. Cada tratado de libre comercio beneficia y afecta distintos sectores, porque en cada tratado se negocian distintos productos de salida y productos de entrada, con lo cual ahí pueden resultar afectados distintos sectores, pero como se han firmado tantos tratados, entonces un sector que hoy sale beneficiado en un tratado puede ser que en otro esté perjudicado, en otro vuelve a estar beneficiado, en otro perjudicado y así sucesivamente. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es un tratado bilateral de Costa Rica, es un tratado bilateral de Nicaragua, es un tratado bilateral de El Salvador, de Guatemala y de Honduras respectivamente, y de República Dominicana, pero se pegaron todos en una sola continuidad y se llama Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, porque República Dominicana entra 6 meses después al tratado. Entonces, entendamos que en este caso cada país negoció lo propio. No es así el caso del tratado con la Unión Europea, que la Unión Europea impuso que fuera una negociación colectiva de todos los países de América Central, de Centroamérica, y en ese sentido el equipo negociador de Costa Rica juega un papel muy importante porque era el más experto en ese tipo de negociaciones y se logra el tratado con la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es el que nos interesa ahorita, empieza a elaborarse, a pensarse en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, porque los tratados de libre comercio y los tratados se negocian a nivel de poder ejecutivo, y es el poder ejecutivo, en este caso el presidente, para ponerlo en términos personales, el que negocia el tratado, el que lo va discutiendo parte por parte con sus equipos respectivos de comercio exterior, importaciones, todo el equipo productivo con sus asesores, con el otro gobierno. Pasó el gobierno de Miguel Ángel, lo sigue Abel Pacheco. Diciembre del año 2004, el gobierno de Abel Pacheco tenía firmado el tratado. El tratado lo firma Abel Pacheco. ¿Qué seguía después del tratado? Abel Pacheco, miembro de la Unidad Social Cristiana. Miguel Ángel, miembro de la Unidad Social Cristiana. De manera que en ese tratado, para decirlo así con toda franqueza, los que salieron más beneficiados probablemente fueron los sectores empresariales ligados al Partido Unidad Social Cristiana. Digo esto para entender ahora una faceta de la discusión parlamentaria. Luego viene diciembre del 2004, cuando él firma el tratado,
el paso que sigue es mandar el tratado a la Asamblea Legislativa para que sea ratificado, para que le den el visto bueno, para decirlo así. Pero el año 2005 es un año electoral en Costa Rica, porque febrero del 2006 son las nuevas elecciones. Abel Pacheco y la gente que firma el tratado saben que si se manda el tratado en el 2005 a la Asamblea Legislativa, arma un despelote nacional electoral igual a lo que resultó en el referéndum, que la mitad votó en contra y la mitad votó a favor, pero en este caso hubieran votado en contra también de los partidos que estaban aprobando el tratado. Y eso hubiera sido un descalabro político institucional porque hubiera dado una mayoría de diputados probablemente opositores y eso no lo iban a permitir. Entonces, Abel Pacheco no manda el tratado en el 2005, que era el año que debió haberse discutido en la Asamblea Legislativa, dándole continuidad inmediata. ¿Cuándo lo manda? Diciembre del 2005 a la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea ya está en el receso electoral por las elecciones del 2006, de febrero. Y el tratado lo mete Abel en agenda parlamentaria, sesiones extraordinarias hasta abril. Sí. Pasan las elecciones de febrero sin saber quién va a ganar, si Otón o Oscar, ¿verdad? De manera que el tratado para su ratificación le quedaba al siguiente Congreso. En parte, al finalizar el gobierno de Abel, un pedacito a ese Congreso, pero en realidad la discusión se lleva a cabo en el nuevo Congreso, que es una relación política diferente. Abel le zafa el bulto a eso, quedó muy bien porque él firma el tratado, y después la discusión de la ratificación del tratado venía en el Congreso del gobierno que inicia el 8 de mayo, que va a ser el de Oscar Arias. Oscar Arias no redacta el tratado. ¿Está de acuerdo con el tratado? Por supuesto que estaba de acuerdo con el tratado y está de acuerdo con las políticas del Tratado de Libre Comercio, él lo ha dicho. Pero en ese tratado, Liberación Nacional no había participado directamente. Cuando uno ve la discusión parlamentaria del año 2006 y parte del 2007, a ratos por la oposición parlamentaria que hacía el mismo partido Liberación, diputados de Liberación, uno sentía que había algo ahí extraño, como que el partido Liberación a veces no quería como que se aprobara el tratado, porque de no aprobarse, ¿qué alternativa quedaba? Bueno, se rechazaba, no se ratificaba ese, pero entonces el gobierno, ahora sí de Oscar Arias, podía empezar a renegociar la parte nueva con el beneficio para los empresarios y sectores económicos de Liberación Nacional, si fuera el caso. En este caso no sucedió así, se entraba la discusión parlamentaria. Si uno hace un seguimiento de ese debate, uno puede ver un entrabamiento. Yo en algún momento, creo que lo dije hasta públicamente, yo sentía como que Liberación estaba en contra, o sectores de Liberación en contra, pero era natural porque había empresarios en contra. Sí. Y entonces eso se reflejaba en la vida política. Y por supuesto había una población también que estaba en contra de otros sectores, así como había sectores del sí, a favor del tratado. Entonces, el entrabamiento durante el año 2006, que se mete a la Asamblea Legislativa, y literalmente hasta noviembre, las sesiones parlamentarias son sesiones ordinarias, excepto el mes de agosto, pero todo lo demás son sesiones ordinarias, de manera que eso entraba mucho, y entraba mucho la gestión de gobierno. Cuando vienen las extraordinarias, sigue entrabado el problema de la acción de gobierno por el debate parlamentario. Y es cuando va a aparecer la idea de hacer la convocatoria del referéndum, y se le ocurre al exdiputado José Miguel Corrales Bolaños, que había sido liberacionista, empezar a hacer la solicitud de referéndum por la recogida de firmas. Para hacer el referéndum hay 3 procedimientos. Uno es la recogida de firmas, que requiere casi 160,000 firmas. Se puede hacer por convocatoria de los diputados o por una convocatoria combinada del presidente de la República y un grupo de diputados. Entonces, aquí es donde, cuando José Miguel Corrales hace la solicitud y el tribunal da el visto bueno, que se le enciende la luz a Oscar y dice, si van a ir a la firma y van a durar 8 meses recogiendo firmas, que era lo que había propuesto más o menos José Miguel Corrales, eso significaba que todo el año 2007 y algo del 2008 seguramente se iban a llevar en la recogida de firmas y el gobierno iba a estar entrabado. Entonces fue cuando él, muy audazmente, porque hay que reconocerlo así, se le ocurre convocarlo con los diputados. Y entonces, al convocarlo el presidente por la vía más rápida,
elimina la convocatoria de las firmas. Sí. Y entonces usted encuentra la protesta al revés, es decir, de la gente que quería seguir recogiendo firmas. Al final lo que interesaba era hacer el referéndum. No importaba lo de las firmas. Por supuesto que las firmas importaba porque en el concepto de los que querían recoger firmas era que con cada firma que se iba a solicitar se iba a haber una especie de convencimiento de la persona para votar por el no. Y seguramente así hubiera sido. Pero en este caso el gobierno sí tenía interés de acelerar eso y salir de esos rápidos, fuera el sí o fuera el no. Y lo otro curioso en el proceso es que, convocado por el presidente de la República, ahora sí, el referéndum, el tribunal le dice al presidente que no puede opinar a favor de eso, Sí. que es lo más absurdo del mundo. Porque si usted impulsa una ley como presidente, en el caso del tratado se discute como una ley, lo lógico es que usted tenga la facultad de defenderla. Y entonces, al no poderla él directamente defender, tienen que inventarse el comité del sí a favor y aparece el comité del no, que son los grandes conductores de la campaña del referéndum. El referéndum como figura es una figura que se venía discutiendo en la Asamblea Legislativa desde la década del 90. Ya en el año 2000 eso se impulsa y se aprueba por iniciativa de lo que existía en el Congreso, por iniciativa del Partido Fuerza Democrática, donde jugó un papel muy importante el diputado José Manuel Núñez, y se estableció el referéndum como una instancia más participativa de los ciudadanos para tomar decisiones, pero solo ese referéndum se ha hecho a nivel nacional, porque el Código Municipal ya había establecido el referéndum y el plebiscito para efectos cantonales, y aún en esa instancia cantonal que los ciudadanos de cada cantón podrían ejercitar vía referéndum como un mecanismo de consulta popular para discutir y establecer políticas locales, realmente se ha aplicado poco. 2 o 3 referéndums se han hecho: el del Río Pacuare, aquel para destituir el alcalde de San Isidro del General, y no me acuerdo si había otro. Es decir, hay muy poca práctica en ese sentido. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, la verdad es que pareciera no tener interés de que se hagan referéndum, ni promueve la participación ciudadana en consultas de referéndum, no por el costo. El costo es una elección más, pero el costo está financiado, teóricamente, Todos los años. todos los años, obviamente, por el presupuesto nacional de la República para el tribunal. Y aún cuando hay procesos electorales, el 0.19% del Producto Interno Bruto que establece el artículo 96 de la Constitución para el financiamiento de campañas, que se hace con base al presupuesto tras anterior de la campaña electoral, es súper gigantesco. Por eso es que se permite hacer recortes. Esa propuesta que hay ahora para financiar la emergencia Limón no es por reforma constitucional, es una reforma nada más, un acuerdo legislativo que permite cortar, digamos, el 0.19 al 0.11% para efectos de destinar una parte de la partida. Don Vladimir, pero la propuesta de referendo en Costa Rica, en Inglaterra, en Colombia, que por supuesto es llevar, digamos, a la democracia al soberano, es directamente el soberano escogiendo, no por claro, porque cada persona se vuelve diputado, sí, sin duda alguna, que tomar decisiones. Y todos los votos valen uno. Y lo que se aprueba es una ley en este caso. Pero lo que se genera no es una polarización del país, porque, por ejemplo, uno lo ve en el TLC aquí, digamos que el 51,62% votó que sí, 48.38 votó que no. Pero si nos vamos a Gran Bretaña, el Brexit partió a Gran Bretaña por la mitad. Si nos vamos a Colombia, el plebiscito por acuerdo de paz lo partió a la mitad. Es decir, son datos muy cerrados. Entonces lo que se genera al final es una decisión de la mitad más uno, pero no es necesariamente de la mayoría. Pero digamos, eso refleja el país y eso refleja las distintas posiciones que hay sobre temas nacionales. Si eso se llevara a la Asamblea Legislativa en estricto, en la Asamblea Legislativa también se producen esas mayorías y minorías. Y eso impide que se aprueben cosas, como sucedió con el TLC, que no se aprobaba. Por eso es que se saca la Asamblea Legislativa. ¿El riesgo cuál es? De que se apruebe por una diferencia pequeña. En este caso, digamos, más, si usted recuerda bien, Randall, el miércoles anterior al referéndum, el periódico La Nación saca, primera página, un titular que dice: el no triunfará, de acuerdo a una encuesta.
Estamos hablando del miércoles y el domingo eran las votaciones. Sí, es una encuesta de Unimer, si no me Eso, falla la memoria. ¿a qué obliga en la práctica? Eso obliga, obviamente, eso produce dos fenómenos. Por un lado, que la gente del no se confíe y se los gorrearon, como dice aquí el lenguaje popular, porque entonces el sí que tenía que hacer. De ahí, cuando el miércoles le están diciendo al sí que van a perder, tienen que hacer ingentes y enormes esfuerzos para tratar de ganar. Y son esfuerzos que ya no se podían hacer en propaganda, literalmente tenían que ser en el aparato organizativo. Sí. Y entonces ahí se mueven ellos y logran ganar más. Pero no recuerdo ahorita los detalles porque no los pude sacar a mano, pero si usted ve también la distribución de mesas electorales, es importante. La distribución de mesas electorales en Costa Rica puede servir para ayudar o beneficiar a los electores. En cada proceso electoral, con base al número de electores que crecen, aumenta el número de mesas electorales, porque en democracia, en teoría democrática, hacer más mesas electorales teóricamente es más democrático para facilitarle al elector que vaya a votar. Sí. ¿Verdad? Pero si usted ve procesos electorales, puede observar que en algunos procesos electorales las mesas aumentan o disminuyen. Al aumentar el número de mesas, está facilitando un poco, en teoría, la participación democrática, ¿verdad? Al mismo tiempo, crea problemas de cuidado de las mesas electorales, porque tiene que meter más cuidadores de mesas, porque los que cuidan las mesas son los delegados de los partidos, sí, ¿verdad? Y puede ser que un partido o dos controlen el 100% de las mesas, y a veces solo un partido está en el 100% de las mesas y los otros no. Y entonces eso crea sus problemas. ¿Por qué se impugnan las elecciones del 2006 en algunos cantones por el Partido Acción Ciudadana, en aquellos cantones donde ellos no tenían miembros de mesa, que eran las provincias de Limón? Porque quienes impugnan eso en ese partido, que eran ex liberacionistas, sabían cómo se manejaba eso en el pasado. Y entonces ellos controlan eso. Al final, el resultado de la revisión de las mesas aumentó la votación en favor de don Oscar como en 6,000 o 7,000 votos más. Pero bueno, fue el resultado de un proceso de eso. En este caso fue así. Entonces, al revés, si usted pone menos mesas, entonces, ¿qué es a lo que obliga? A movilizar los electores. ¿Y quiénes tienen capacidad de movilizar? Los que tienen plata. Entonces, este es un fenómeno que tiene que verse y medirse también en visión de ese proceso, donde el tribunal finalmente puede actuar. Fíjese lo que le estoy diciendo. Sí. De manera comprometida con un resultado electoral. Sí, que es un dato muy interesante. De hecho, estaba revisando los resultados por cantón de ese referendo, y por supuesto que hay un país partido en dos. Un grupo de cantones que vota que sí, que normalmente son los centrales, los cantones centrales del Valle Central, junto con Limón, que casi en su totalidad vota que sí, y hay un montón de cantones, por ejemplo, los del Pacífico Sur, todos votan que no, ¿verdad? Y los de la zona norte también. En este referéndum hubo un detalle muy interesante. Los empresarios movilizaron de sus empresas, de sus fábricas, trabajadores en marchas a favor del sí. Yo no sé si se acuerda. Sí, por supuesto, me acuerdo el jueves anterior al referéndum. Los sindicatos al principio protestaron por esa movilización. Yo incluso escribí en una columna que yo tenía en el periódico La República en esos días a favor de esas marchas, diciendo que más bien había que valorarlas positivamente, porque era una forma de enseñarle a los trabajadores de la empresa privada a salir a la calle. En este caso iban a pelear por el sí, pero igualmente podían ir a pelear por salarios, por esto, por lo otro, porque era un fenómeno de enseñanza, de movilización, de organización y de lucha. Los sindicatos cambiaron después, entendieron que eso era válido y ya no les preocupaba más, pero eso se desactivó inmediatamente. Usted no ve los empresarios sacando a los trabajadores a la calle. No, pero usted sabe que, y le agradezco a Sergio Araya de Conrad Adenauer, que nos está escuchando esta tarde, y nos manda un saludo a ambos, y hace una reflexión, Sergio, que me parece... muy inteligente, muy capaz siempre, Sergio, para sus análisis, claro. Pero el aporte que hace hoy me parece absolutamente pertinente. Dice... Randall, existen diferentes reflexiones en torno a la validez del instrumento del referendo como un efectivo medidor de la posición política del soberano. Por ejemplo, al ponerse todo en términos de un sí o un no, se tiende a reducir la discusión,
y a poner en debate en términos maniqueos, lo que de por sí tiende a polarizar en torno a dos posiciones antagónicas completamente, basadas en sí o en no. Es decir, con el referendo, don Vladimir, que es la parte que me parece que está reforzando Sergio, usted desaparece la negociación política también. Es que la negociación ya estaba hecha. Yo estoy de acuerdo en una parte del referendo y en otra no. Simplemente tiene que decir o sí o no, como en Colombia, que usted dice, o hay paz o no hay paz. Bueno, correcto, pero el referéndum da margen para que la pregunta pueda ser segmentada y haber aprobado partes. En este caso, se fue en paquete igual que en Colombia. ¿Sí? Si en Colombia hubieran hecho un referéndum por partes, se aprueba el referéndum en esto, en la amnistía o no amnistía, en esto y en esto, lo otro, de pronto ahí la votación hubiera sido diferente, igual en el Tratado de Libre Comercio, pero el Tratado de Libre Comercio no se podía votar por partes. ¿Por qué? Porque era tan complejo y era tan grande los volúmenes de documentos que habían, que no se podía votar por partes. Era un paquete, sí, no, pero además, o no. Vamos a ver, pero además no le servía al proponente. El proponente era el presidente Arias. Lo que quería era salir del paso. Sí, de hecho la pregunta en el referendo, ya se si está o no de acuerdo. Sí, la pregunta en el referendo particularmente era: ¿aprueba usted el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica, sí, Estados Unidos? ¿O no? Esa era la pregunta. Pero esa era la pregunta sencilla y directa a la que había que ir, por eso hay sí y no al tratado. Por eso, pero desaparece, digamos, la posibilidad al ciudadano de generar matices y decir, bueno, estoy de acuerdo en todo excepto en lo del agua, o en todo excepto en lo de las telecomunicaciones. No, me parece que nunca había habido una ley tan discutida como esa. La cantidad de libros que se hicieron, folletos y artículos que se hicieron a favor y en contra, y especialmente en contra en el análisis del Tratado de Libre Comercio, nunca se había hecho para una ley en Costa Rica, ni siquiera para el Combo Lice. En el Combo Lice lo que hubo fue una discusión parlamentaria y una lucha de calle que siguió después del 20 de marzo del año 2000, cuando la Asamblea aprobó eso y que después desactivó esa lucha popular, lo actuado por la Asamblea. Aquí no. Aquí había habido una discusión que no le exagero si digo que por lo menos 25 libros, y digo por lo que yo recuerdo en mi biblioteca que tengo, relacionado con el tratado. Todos a favor y algunos excelentes, como los trabajos de Mora, el que fue presidente de la Asamblea Legislativa, y otros, un grupo de economistas que analizaban a fondo, de los ecologistas, esto, lo otro. Ahí se discutieron verdaderamente a fondo los matices del referéndum, pero no se podía poner a discutir partes. O era todo o era nada. Ahí se ganaba todo o se perdía todo. Esa era la estructura de la consulta. Y entonces la sociedad costarricense se fracturó ahí, obviamente que sí. Y es una fractura que venía reforzada, o fue reforzada esa fractura con lo que había sucedido en el Combo en el año 2000. Sí. Pero también son fracturas, tanto la del Combo como la del año 2006, que no tienen repercusión política directa al periodo electoral inmediato, vamos a ponerlo así. Fuerza Democrática elige 3 diputados en el año 2000, José Manuel Núñez, Elimo Guido y José Merino. Los 3 se distinguen en la lucha del Combo. Tenemos una crisis en Fuerza Democrática en el 2001, en el 2002 no elegimos nada. Después de una lucha popular que había sido dirigida desde la Asamblea Legislativa por Fuerza Democrática, no elegimos nada. Viene el 2006, Merino, con un nuevo partido, él es electo por subcociente electoral, ni siquiera saca la fuerza electoral de un diputado, apenas, por medio diputado fue electo, digámoslo así, pero fue electo. Viene la lucha del Combo, del TLC, donde Merino es el único diputado ahí, digámoslo de izquierda, importante, que da su batalla y adquiere una dimensión también popular importante. Vienen las elecciones del 2010 y Villalta, el único diputado que elige el Frente Amplio, es sacado por subcociente. Igual, sí. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Con 2 movimientos populares gigantescos, como fue el Combo y el TLC, y los partidos de izquierda y democráticos o progresistas no sacan nada, literalmente, casi no quedan electos. O sea, que el efecto político de esa lucha no se tradujo en curules, no se tradujo en más diputados, en un ascenso de este nuevo grupo. O sea, que ahí hay una ruptura también política, institucional y emocional entre la gente que lucha por unas cosas y que no sabe traducir esa lucha
en organización política y en representantes políticos. Sí, y es muy interesante porque justamente cuando usted estaba hablando de este tema, Edgar Mata nos comenta en Twitter, políticamente permitió que los partidos minoritarios y de tendencia de izquierda crecieran, el Frente Amplio, el de los trabajadores, etcétera, incluso el PAC. ¿Usted siente que crecieron? Porque es que cuando yo... Se lo acabo de mostrar. Exactamente, pero además porque yo recuerdo los números, don Vladimir, y recuerdo, porque hay 3 fracturas, yo le sumaría una más, hay 3 fracturas muy seguidas. Está en 2001, el combo del ICE. El 2000, en 2002... año 2000, el combo del ICE. 2000, combo ICE. 2002, segunda ronda. 2006, se rompe el bipartidismo. Como estructura, digamos, formal, porque Otón casi le gana, el PAC casi le gana a la Liberación. Pero, digamos, hay 2 bipartidismos, el bipartidismo parlamentario y el bipartidismo ejecutivo. ¿Sí? El bipartidismo parlamentario se rompe aquí. Se rompe en el 98. Ajá. Literalmente. Ahí ya Liberación ni la Unidad tenían mayorías parlamentarias. Y el bipartidismo, ahora sí, presidencial, se rompe en el 2010 cuando gana Luis Guillermo Solís. En el 14. En el 14, pero en el 2006 lo pusieron en jaque. Sí, pero en el 2002 vamos a segunda ronda. Ah, bueno, tiene razón. Aparece un tercer partido con la fuerza tal, que era el PAC, de obligar a Abel Pacheco a ir a segunda ronda contra... Liberación, sí, contra Rolando Araya. Contra don Rolando Araya. En el 2006 ponen en jaque la elección presidencial, casi la gana el PAC. En 2007... es el referendo, es decir, usted tiene 3 fracturas que tienen que ver con el voto soberano muy seguidas. Pero en 2010, Otón, con el PAC, queda abajísimo, doña Laura. No solo eso, Laura duplica en votos, 880,000 votos, creo que fue lo que sacó, contra todos los demás partidos juntos. Es decir, todos los demás, ninguno le llegó a los 500,000 votos. Es decir, Laura había duplicado a todos, incluso a Otón, que era un candidato fuerte que casi había ganado las elecciones del 2006. Entonces fue una lucha y ¿Pero por qué gana Laura? No es solo por ser mujer. No, yo no creo en minimizarlo. Cuando Oscar Arias gana con Otón, gana por el 40% y unas centésimas, casi raspando la olla. Pero cuando gana doña Laura, gana con el 48%, que no es solo por su figura. Ella había sido diputada y ministra y vicepresidenta de Liberación Nacional en el ejercicio de Oscar, vicepresidenta. Sí. De alguna manera había habido una especie de reconocimiento en esos días, así se sentía, de progreso importante del gobierno de Oscar Arias, que se traduce en la candidatura de Laura Mujer, que le da un ingrediente nuevo, con una bonanza que se sentía del gobierno y hace que el gobierno de Laura salga con el 48%. Entonces, del 40%, de entrada de Oscar sale con el 48% de salida en los votos que le da a Laura Bonilla, a Laura Chinchilla la elección, porque en otras circunstancias uno podría ver gobiernos más parejos y entonces uno podría sentir que hay una crítica a los propios gobiernos cuando se elige a Abel respecto a Miguel Ángel. La diferencia es escasa. Sí, pero es además interesante, don Vladimir, porque en este tema de... yo no lo había pensado así hasta que lo escuché y realmente me sorprende la conclusión, me sorprende en buena lid, porque está muy claro efectivamente que no tuvo una repercusión electoral, digamos, la división del TLC. Y dice Sergio Araya también, que nos está escuchando con mucha atención, que entonces a él le parece, conforme a lo que usted está diciendo, que no fue una lucha de partidos el TLC, sino fue una lucha nacional. Una lucha de sectores. Nacional de sectores, es correcto. Ok, el país se dividió en 2, pero no en 2 partidos, en 2 sectores. Tan así que es el sí y el no. Que eran 2 partidos. Ahí en el sí había gente de izquierda, había gente de derecha, había empresarios, etcétera. Y en el no también había gente, obviamente de izquierda, empresarios y otra gente. En el no habían empresarios y había gente de Liberación Nacional. Pero ¿a usted no le parece que justo al final se formó una campaña muy burda para los dos, tanto para el sí y para el no? Yo recuerdo estar transmitiendo en estos micrófonos el referendo del 2007 y recuerdo a las 7 de la mañana informarle al país que el celular del presidente Arias había sido reportado como robado, entonces le habían bloqueado el
Tengo idea que sí. El número de él se lo bloquearon. Alguien llamó a decir, vea, se robaron tal número. Él se lo bloqueó y lo dejaron incomunicado durante 4 horas mientras le conseguían otro celular, que no era tan fácil en ese momento, mientras le conseguían otro celular para coordinar con los sectores del sí. Era realmente a veces muy burdo. Yo cuando veo los anuncios de Mi Corazón Dice Sí, Mi Corazón Dice No, digo, por Dios, ¿cómo nos trataban así a la población, los del sí o los del no? Sí, claro, porque al final fue una cosa muy afectiva. Sí. Al final era por Bueno, afecto. como todas las elecciones, todas son emocionales, don Vladimir. Bueno, sí, si no quiero ir a Donald Trump, sí, todas son claro. emocionales. Sí, claro. Así es. Todos los corazones tienen que decir algo. Sí, son erotizantes las elecciones. Sí, claro, en todo sentido. Bueno. Sí, claro. Es una Para candidatos y votantes. Es una Así frase es. que nunca había escuchado. Las elecciones son erotizantes. Para todo el mundo. Para los candidatos y para los votantes. Y algunos candidatos son orgásmicos en ese proceso, claro. ¿Le parece? Sí, claro. Lo viven intensamente. Voy a irme a la pausa con esa frase. Las elecciones son erotizantes, dice don Vladimir de la Cruz. 3 en punto. Vamos a la pausa. Sí, claro, producen emociones muy fuertes. Y ya volvemos. Y apasionadas. Dice Marco Vinicio que con esa frase suya de que las campañas políticas son erotizantes y algunos políticos resultan tienen reacciones orgásmicas, dice, usted le puede quitar el trabajo al doctor Mauro Fernández. O le damos más trabajo. O le damos más trabajo. Y a los sexólogos también. Seguramente. Seguramente que sí. Ahora bien, don Vladimir, bueno, salimos de un resultado partido por la mitad del país. ¿Quedó partido por la mitad del país después de esto? Emocionalmente. Electoralmente no, queda claro con los datos que usted dio. Emocionalmente, ¿perduran hoy las heridas de esa, Sí, de creo esa que sí. fractura? Creo que sí, pero ya debilitadas. Es decir, para decirlo de otra manera, cicatrizadas. Las heridas que produjo el TLC ya tienen cicatriz. Puede ser, voy a decírselo médicamente, una cicatriz quelónida, que son unas cicatrices horrorosas así, grandototas, o una cicatriz de esas modernas que se hacen de una manera tan fina que con el tiempo casi ni se ve la cicatriz, ¿verdad? Por grande que sea. Entonces, en este caso, me parece que fueron las cicatrices de carácter quelónido las que hubo en el año 2007, pero ya se han ido borrando. Todavía quedan los resabios de eso. Hay gente que obviamente está resentida. Los resentimientos de la fractura del 2007 se le cobran fundamentalmente a Oscar Arias, que fue, digamos, aunque él estuviera de acuerdo con el TLC, no fue el que lo negoció, digamos así. Se le debería cobrar a los diputados, sí. Y en última instancia a los votantes bueno, que lo aprobaron, y a don Abel, que fue el que aprobó el TLC, porque él fue el que lo firma, él es el que lo negocia. Sí. Y sin embargo esa figura desaparece en la imagen popular. Dice Andreas Augenthaler, que me escribe en inglés, que si yo soy un liberal progresivo diciendo que el referendo no es políticamente correcto, que si le llamo a esto una democracia, yo no dije que no era políticamente correcto, es que lo que pasa es que hoy estamos haciendo un trabajo de reflexión, digamos, sobre estas cosas. Yo estoy de acuerdo en que la democracia es el sistema menos malo que conocemos, y que el referendo es una expresión soberana del pueblo. Lo que pasa es que me parece relevante, a 9 años después, bueno, revisar si efectivamente nos generó heridas, si los referendos es justamente, digamos, reflejan, yo no tengo ninguna duda, la soberanía popular, pero son justos o son injustos. Si le ponía en el corte comercial el ejemplo de don Vladimir en el sentido de Colombia, ¿verdad? De que en la democracia que conocemos, porque no hay otra forma de medirla, el voto de una persona que vive en una zona en Medellín que nunca ha sido afectada por la guerra vale exactamente igual que una persona que ha estado toda su vida inmersa en la guerra, cuando en términos de justicia social, digamos, podríamos decir, bueno, es que el voto de la persona que ha vivido en la guerra siempre debiera de valer, de ser más decisivo que el otro, pero bueno, la democracia y esa observación suya es válida porque las regiones que votan a favor de la paz en Colombia son justamente las regiones que han estado en guerra. Ajá. O han sufrido la guerra. Y ahí la diferencia era de 80%, casi en algunos casos. ¿Sí? Pero en ambos casos, Inglaterra, que usted puso ejemplo, y Colombia, los referéndums fueron convocados por el gobernante sin tener necesidad de eso. Incluso en el caso de Colombia, la Corte hasta le había dado un espaldarazo al gobierno diciendo que no era obligatorio. Claro, fue una decisión de estrategia política
claramente. Pero bueno, aquí don Oscar en el 2007 más bien se aprovecha de la propuesta de diputados por el no, que era José Miguel Corrales particularmente, y bueno, se guinda de alguna forma esa propuesta para lograr que el país decida finalmente. Y disculpen, pero no decide una mayoría del país, decide una mayoría de votantes, sí, porque claro, hubo un 40% de abstencionismo. Bueno, lo que pasa es que el abstencionismo en Costa Rica, según mi análisis, que lo he venido sosteniendo ya desde hace algún tiempo, es un abstencionismo pasivo a favor del ganador. Eso sucede para las elecciones normales, nacionales o de cantones, y sucedió también para el referéndum. Es decir, que esa gente que se abstiene de votar, porque no tenemos otra manera de medirlo, es una gente que siente que con cualquier resultado no sale afectada, digámoslo así, porque si se sintieran amenazados del resultado, esa gente va a votar. Sí. Tengámoslo así. En caso contrario, si aquí avanzáramos en el proceso electoral para tener una casilla en blanco, a la par de la papeleta electoral, de sí o no y en blanco, ahí podemos medir entonces el abstencionismo positivo, activo. Y ese abstencionismo positivo activo, si se pudiera medir así, podría ser superior al votante sí o al votante no. Y entonces el abstencionismo podría marcar un resultado electoral. Pero aquí no lo tenemos. Es como el caso de Nicaragua ahora. En Nicaragua gana cualquiera con cualquier resultado. Tenemos a un Ortega y otros 2 o 3 candidatos ahí que son como pulgas a la par de él, ¿verdad? De mentirillas. De mentirillas. Si hubiera una casilla bueno, para ponerlo de esta forma, si la oposición en Nicaragua llamara a votar en abstencionismo, es decir, que no, los que no van a votar, que están llamando a no votar, lo hagan con un sentido político, de decir que los que no votan sean mayor número que los votos que va a sacar Ortega, le están dando un garrotazo en la pura jupa. Pero aún así no cuenta, no vale porque no tienen efecto. Igual nosotros, los abstencionistas no votan. Es de eso, no votan, no tienen fortaleza en su decisión. Pero al ser un abstencionismo pasivo, en ese sentido, suman a favor del ganador. El abstencionismo activo real es el que va al día de las elecciones y anula la papeleta. O vota en blanco ese día. Claro. Pero en urna. Pero no así, tiene efecto numérico. Exactamente, no tiene efecto numérico ni siquiera en las elecciones nacionales. Es un índice nada más de votante en abstención o en blanco. Vamos a ver, debería, y esto yo no lo creo, pero quiero preguntárselo. Las elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones nuestro lo ha explicado un montón de veces, a nadie se le puede obligar a votar, no queremos ser un país que obligue o que ponga multas para votar en elecciones nacionales, pero ¿usted considera, don Vladimir, que podría ser un referendo más justo en términos generales si en elecciones nacionales no obligamos a votar a la gente, pero en referendo sí, para tener una mayoría realmente, una mayoría no de votantes, una mayoría de la población decidiendo el futuro del país en temas importantes como el TLC? No, lo más importante son las nacionales, porque se elige un gobierno. Bueno, pero es que votar un referéndum es una política de gobierno concreta. Lo más importante sería la elección nacional, pero volvamos al voto. El voto es un estado de conciencia. Sí. Y de conciencia política, de madurez política, de inteligencia política, de entender cómo funciona la sociedad en un momento determinado y la importancia de participar activamente en esa sociedad para elegir un gobierno el más correcto, el más justo, el más democrático, el mejor, escoger los mejores diputados, escoger los mejores alcaldes y concejales en municipales o distritales. Es un estado de conciencia. Lo que pasa es que nosotros no hemos educado para eso. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tampoco educa para eso, a pesar de que tiene la obligación institucional de hacerlo. Hoy tiene el Instituto de Formación en Educación Democrática, que juega un papel importante, está empezando a jugarlo, y tiene un maravilloso director, Hugo Picado, pero no tienen esa función todavía de hacer campaña masiva importante para decirle al costarricense, al elector, al ciudadano, la importancia que tiene él, el ciudadano, el elector, como el único válido para elegir gobierno y para elegir el mejor gobierno y el mejor gobernante, y educarlo en esa, y que defienda el voto votando. Bueno, creo que van por ahí en esta campaña. Ojalá. Creo que sí, porque el IFED está haciendo un trabajo interesante de la mano de don Hugo Picado.
Volvamos al TLC un momento. Yo le pregunté si las fracturas persisten. Usted me dijo que sí, pero atenuadas por el tiempo. Sí, cicatrizadas. Pero quiero determinar... es como esa cicatriz que le produce un dolor. Es como la novia que le terminó uno en el colegio. Caramba. No, a mí no, digo, a uno en general. Bueno, uno se acuerda. Es que usted me marcó con eso de erotizante. Sí, son amores de juventud, son importantes. Vea, hubo personajes no personas, personajes importantes en el referendo. Uno de ellos fueron los sindicatos. Muy importante, sí, claro. Ok, hoy, 9 años después, ¿qué ganaron o qué perdieron los sindicatos, además del TLC, en el referendo? ¿Tiene más preponderancia política hoy? No, los sindicatos más bien han disminuido su militancia porque hay menos personas sindicalizadas. Proporcionalmente. Hay menos sindicatos en ese sentido, hay menos ciudadanos sindicalizados, ahí hay un debilitamiento. Pero la organización sindical se ha hecho más belicosa desde el punto de vista oral de la palabra. Entonces usted ve sindicatos amenazando, sindicatos convocando a huelgas, hacen sentir, digamos, una fuerza moral superior a la que realmente representan físicamente con el número de trabajadores. Si nosotros tenemos 2 millones de trabajadores, lo que tenemos sindicalizados son 200,000, por poner un ejemplo. Entonces, el 16%, creo que es o menos. Creo que es el 9% ahora, más bien. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos menos gente sindicalizada, pero más beligerante en su expresión organizativa y sobre todo en su expresión oral, pública. Tienen más presencia en periódicos, son consultados algunos de sus dirigentes como factores importantes de opinión y gestores de opinión, y en ese sentido tienen un nicho, pero no les ha permitido remontar más arriba, no les permite subir más. Y en un gobierno como este, donde había en apariencia una actitud populista, entre comillas, a favor de sectores populares, los sindicatos tampoco potenciaron eso. Vamos a ver, cuando el primer año de gobierno de Luis Guillermo Solís, el gobierno aumenta casi 5% de salario en sus inicios. Así es. Le mete casi 40,000 millones a las universidades, elimina la ley aquella del aura por el veto. Esas eran acciones. Esas eran 3 acciones para que la gente que normalmente protesta en este país, sindicatos y universidades, se hubieran tirado a la calle a favor del gobierno. Sí. Y el gobierno hasta pudo haberlos maniobrado y decirles, miren, necesito que se lancen a la calle a defender lo que estoy haciendo, porque tengo presiones de los empresarios o de quien sea. Pero ni el gobierno quería eso, porque eso es educar a la gente a salir a la calle. Y los sindicatos tampoco se tiran a favorecer en luchas concretas al gobierno, porque no les interesa educar a los trabajadores en que al gobierno hay que apoyarlo en determinadas cosas y criticarlo en otras, que hay que movilizarse a favor para unas cosas y movilizarse en contra para otras. Eso no es aquí no hay una educación de eso. La educación sindical es una educación de confrontación. Sí. Y entonces la educación de confrontación hace diminuta la acción sindical al final de cuentas. Bueno, entiendo que el referendo no fue un parteaguas para el sector sindical de su respuesta. No. ¿Verdad? Pero fue, por ejemplo, para Óscar Arias. En cierta manera sí y en cierta manera no. A ver. Sí, en el sentido de que él salió airoso. Resolvió el problema del referéndum, lo sacó de la Asamblea Legislativa. Y lo resolvió como lo quería. Obligó a que la Asamblea Legislativa tramitara como debía ser. Al final él no quería el referéndum como estaba. El referéndum tenía que aprobarlo. El tratado estaba como estaba. Sí. Se aprobaba o se rechazaba. Óscar Arias estaba de acuerdo con eso. Al final de cuentas salió de eso. Pero marcó su presidencia. En el recuerdo sí. La gente se acuerda de Óscar Arias por el referéndum. Más que otra cosa. Sí. Pero el resultado de la acción de gobierno en esos años, en términos electorales, en el 2010, terminó siendo positivo para la administración Arias. Cuando aumenta el número de votación, el porcentaje electoral en salida y en prestigio, porque él sigue con índice alto que no lo afecta. Usted no ve el caso así de otros expresidentes. Sí. Fernando Sánchez y Kevin Casas, que en algún momento se habló como los posibles candidatos a futuro de Liberación Nacional, los marcó el memorando del miedo, que surge justamente en la campaña del el memorándum, el famoso memorándum del miedo fue
un documento que resultó redactado por Kevin y por Fernando Sánchez, obviamente que sí, ellos lo reconocen, al final asumen la responsabilidad de eso, que no fue elaborado por ellos. El famoso memorándum fue el resultado de una discusión entre distintas personas que estaban en ese evento, al cual, digamos, Kevin hizo el resumen de la reunión y lo mandó como un memorándum avalado también por Fernando Sánchez. Eso lo quemó a Kevin en el sentido que tuvo que renunciar. Fernando Sánchez, y pienso que, digamos, en el caso de él como vicepresidente, las formas que se decían ahí tal vez no eran elegantes para el puesto que él tenía y eso lo obliga a renunciar. No el caso es Fernando Sánchez. Fernando Sánchez es un diputado en ese momento activo de Liberación y como diputado es un beligerante político. Él podía escribir lo que quisiera. Sí. Y podía decir las cosas que sí le antojaran. Entonces ahí hubo dos situaciones, tanto que no afecta tanto a Fernando como sí a Kevin Casas. Como a Kevin. En este momento pienso que Kevin no va a ser candidato de nada. No, de hecho lo he estado leyendo en redes sociales en los últimos días, diciendo que Liberación Nacional es un partido que no tiene ninguna marca que vender, por ejemplo, lo ha dicho últimamente. Bueno, porque me imagino que él piensa que la única marca sería él, pero él está desmarcado de Liberación. De Liberación y de la vida política como tal. De la vida política sí, porque le van a sacar siempre el memorándum. Okay, pero además en Liberación no tiene apoyo de nadie, ni siquiera del arismo. Entonces, para los sindicatos el referendo no fue un parteaguas. Para Óscar Arias fue parcialmente un parteaguas. Parcialmente. Para Kevin Casas fue un parteaguas absoluto. Lo enterró. Para Fernando Sánchez, no tanto, porque fue embajador en el Vaticano. Él podría volver a ser diputado si quisiera. Sí. ¿Sabe para quién yo creo que sí fue un parteaguas positivo? Y me animo a decirlo aquí, aunque sea de alguna forma competencia periodística. Para el semanario Universidad. Habría que ver si aumentó. No, yo no sé si aumentó, pero no depende de las ventas. Lo que aumentó fue su credibilidad. Bueno, sí, efectivamente sí, claro que sí, porque digamos el semanario había cambiado también su línea de... Un saludo a los compañeros del semanario, por cierto. Extraordinario trabajo, yo tengo toda la colección desde el número 1. Me había contado usted. Y el seminario, digamos, en estos últimos años ha venido variando su línea y ha desarrollado línea de investigación y de denuncia política muy importante, que antes no la tenía de esa forma. Porque empezó a tener equipos, ha tenido equipos extraordinarios, pero además desde el 2007 generó, según mi criterio, cierto músculo de preponderancia política que no se refleja necesariamente en ventas, porque ellos tienen la ventaja de que no tienen que vender para vivir, viven del presupuesto universitario. Así que un saludo a Ernesto Rivera, el colega director del semanario Universidad. Igualmente. Y todas las personas que trabajan ahí, a Hulda, Álvaro, Javier. Bueno, todos han sido muy buenos periodistas. Sin duda alguna. Y han contribuido mucho en generar conciencia sobre temas públicos. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, nos queda un minuto. ¿Por qué no volvimos a hacer referendo? ¿Fue exitoso o no fue exitoso? El proceso, no el resultado. Por supuesto que es exitoso, pero ya yo pienso que el Tribunal Electoral no tiene interés de que se haga el referendo. Pero no depende de ellos. De alguna manera sí, porque ellos son los que dan el visto bueno. Claro, pero bueno, las propuestas de referéndum... La solicitud de referéndum se hace al tribunal, el tribunal hace una evaluación previa, debería, sin hacer otra calificación, mandar eso a la Comisión de Asuntos Técnicos de la Asamblea Legislativa para que sea esa la instancia que se lo devuelve al tribunal diciendo sí o no. Ahora el tribunal juega más bien un papel policial, casi decir sí o no antes de tramitar a la Asamblea Legislativa. Bueno, pero le planteo un tema también para discutir en este minuto y medio que nos queda, ya que le extendí un poquito más. Vea, sí se han presentado solicitudes de referendo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero todos bajo la modalidad de recolección de firmas. Pero la clase política preponderante, válgase, o los poderes ejecutivos que han pasado desde el 2007, o las asambleas legislativas que también lo pueden solicitar, y ahí el Tribunal de Elecciones tiene menor margen para rechazar. No puede. ¿Y no ha hecho nada? No ha hecho nada, no les interesa. Bueno, ¿por qué? Pero a los sectores políticos. A los sectores políticos no les interesa porque ¿pero por qué lo cree? Eso es potenciar la capacidad de la gente para tomar decisiones políticas y para decir sí o no ante decisiones que la puede tomar la élite política, sea el gobierno o sea la Asamblea Legislativa. No les interesa llevar este tipo de discusiones a niveles más populares. Eso es fortalecer la educación política popular. En este país no hay nada que conduzca a fortalecer los mecanismos de educación política popular. Y tampoco los partidos hoy
tienen estructuras que potencien esa educación política de sus afiliados. Pero entonces no debería más bien incentivarse el referendo para las tomas de decisiones en nuestro país, o debiéramos de dejarlo solo para cuando se nos haga inviable negociar desde lo político. Para las dos cosas. Cuando hay inviabilidad de negociar en lo político, debería sacarse el referéndum, pero además ciertos temas podrían discutirse por la vía del referéndum y ayudar en ese sentido a elevar, digamos, el nivel político de la sociedad costarricense y la agilización de la toma de decisiones en grandes temas que el país tal vez requiere. Don Vladimir, muchas gracias por haber venido esta tarde. Ha sido una rica conversación. Fue rapidísimo. Sí, ¿verdad? Tiempo. Sí, claro. Pero no, fue una muy rica conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Randall, y a los queridos radioyentes que han tenido la paciencia de oírnos. La política erotizante, don Vladimir de la Cruz. No se me va a olvidar esa frase, don Vladimir. Nos vamos con Los Panchos. Contigo, se llama la canción. Contigo. 3:23. Feliz tarde. Nos escuchamos mañana. Los invito. Mañana va a estar Gustavo Araya, el analista en comunicación política, con nosotros. Otro muy buen analista. Sin duda alguna. Y un fiel oyente monumental que estará, ¿sabe qué?, analizando con nosotros el manejo de comunicación de este gobierno respecto a lo que pasó en la ONU. De hecho, en un mensaje previo, cuando coordinamos la entrevista, me dijo, ¿de comunicación o descomunicación? Y le dije, venía a hablar de cualquiera de las dos. Incomunicación. Así que mañana vendrá con nosotros Gustavo Araya, 3:24. Feliz tarde.